好，请看《帖撒罗尼迦前书》第4章。 Veamos Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. 请看《帖撒罗尼迦前书》第4章 Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, 9到12节。 verso 9 a 12. 帖撒罗尼迦前书4章第9节。 Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 9 a 12. 论到弟兄们相爱，不用人写信给你们，因为你们自己蒙了神的教训，叫你们彼此相爱。第10节， 10. 你们向马其顿全地的众弟兄，固然是这样行，但我劝弟兄们要更加勉励。11节， 11. 又要立志做安静人，办自己的事，亲手做工，正如我们从前所吩咐你们的。12节， 12. 叫你们可以向外人行事端正，自己也就没有什么缺乏了。各位弟兄姐妹，大家平安。 Que la paz esté con todos los hermanos. 今天下午，我们想根据这一段圣经，跟大家谈一谈相爱与勤劳。 Con este párrafo vamos a hablar con el tema de amarnos mutuamente y el tema de trabajo con diligencia. 求神的灵亲自带领我们。 Que el Espíritu de Dios nos guíe. 从帖撒罗尼迦前书第4章开始，是保罗对帖撒罗尼迦教会信徒在实际生活上的教导。 En Tesalonicenses capítulo 4 nos enseña sobre la vida cotidiana. 内容包括信仰生活的劝勉， Nos está exhortando sobre nuestra fe en la vida cotidiana. 还有对主耶稣再来的盼望， Y también una esperanza viva sobre la venida de Jesús. 以及信徒与人相处和自处之道。 Y la relación entre los creyentes con la sociedad. 这些道理都相当实用。 Y estas son todas enseñanzas que de buen provecho para todos nosotros. 这些道理也非常重要， Y también son muy importantes. 所以期盼这些道理能够成为我们信仰生活的准则。 Entonces esperamos que sea un estándar para nuestra vida cotidiana. 因此，帖撒罗尼迦前书第4章大概可以分成3个部分。 Entonces el capítulo 4 se puede dividirlo en 3 partes. 第一部分是1到8节， En la primera parte del verso 1 al 8. 保罗劝勉帖撒罗尼迦教会的信徒要追求成圣。 Acá nos exhorta de procurar la santidad entre los creyentes. 第二部分就是9到12节， La segunda parte del 9 al 12. 保罗劝勉帖撒罗尼迦教会的信徒要彼此相爱。 Pablo exhorta a los creyentes de Tesalónica para que amasen mutuamente. 同时也要追求殷勤工作。 Y también trabajar con diligencia. 第三部分是13到18节。 Y la tercera parte es del verso 13 al 18. 保罗劝勉帖撒罗尼迦教会的信徒要有活泼的盼望， Exhorta a los creyentes de tener una esperanza viva. 更要切切等候主耶稣的再来。 Y también estar esperando la segunda venida de Jesús. 那么很感谢主，有关第一部分我们上次已经一起查考过了。 Entonces, la primera parte, gracias a Dios ya hemos visto la vez pasada. 我们发现神的旨意最重要的就是要我们成为圣洁。 Entonces podemos ver que lo más importante de encomendarnos Dios a nosotros es poder estar en 这 santidad. 是神选召我们最大的目的。 Esto es la lección más importante para nosotros. 所以我们不但要远避淫行， No solamente tenemos que alejarnos de las fornicaciones, 不但要用圣洁尊贵守着自己的身体， debemos guardarnos con santidad.
我们更不可以像外邦人那样去放纵私欲的邪情。 No podemos estar como los gentiles de llevarse por los deseos carnales. 不可以越分欺负自己的弟兄， Y tampoco pasarse de alto con los hermanos. 也不可以随便沾染污秽来得罪神， Y tampoco mancharse de inmunidad para 因为这种行为不是在气绝人，乃是在气绝神。 hacerse enojar a Dios, sino que si es así, estamos apartándonos de Dios y 而 no 气 de los 绝 hombres. 神，最后那个人一定会被神气绝。 Y si nos apartamos de Dios, seguramente Dios nos apartará a nosotros también. 他的结局相当可怕。 Y será temible las consecuencias. 我们一定的小心防范才行。 Debemos estar muy cautelosos en esto. 这是第一部分。 Esto sería lo primero. 那么接下来，保罗更进一步勉励帖撒罗尼迦教会的信徒有关彼此相爱，还有殷勤工作的道理。 Y la segunda parte sería amarnos mutuamente y trabajos diligentemente. 那这一部分也很重要， También es muy importante esta segunda parte. 所以这一部分保罗在帖撒罗尼迦前书的第3章后半段，就先为帖撒罗尼迦信徒代求过了。 Y ya estaba registrado en la última parte del capítulo 3, que sería la intercesión de Pablo hacia ellos. 请复习一下帖撒罗尼迦前书3章12节。 Vamos a repasar primero a los tesalonicenses, capítulo 3. 请看帖撒罗尼迦前书3章12节。 Capítulo 3, verso 12. 请 Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también los hacemos nosotros para con vosotros. 在保罗为帖撒罗尼迦信徒献上感谢的祷告当中，保罗特别为他们的爱心代求。 Pablo estuvo orando por ellos con acciones de gracia y también intercedió por ellos. 虽然当时帖撒罗尼迦教会信徒的爱心已经表现得很不错了， Aunque en ese momento los creyentes de Tesalónica ya era muy bueno, 但是保罗仍然求神保守他们。 pero Pablo siguió intercediendo por ellos para que pudieran guardarse. 使他们彼此相爱的心，并爱众人的心都能够增长充足， Para que pudieran crecer en el amor fraterno 直到完全的地步。 hasta llegar a completarse, 这是 en 保 la 罗对帖 perfección. 撒罗尼迦教会信徒的期待啊！ Y esto sería una esperanza de Pablo hacia ellos. 因此，保罗在这里才又不厌其烦地再提出来勉励当时帖撒罗尼迦教会的信徒。 Entonces, una vez más, Pablo los exhortó nuevamente. 希望他们在爱心上面不要自满自足， Que en el acto del amor que no sean complacientes, 反而要更进一步的努力去追求。 sino que tenía que esforzarse aún más. 请看回来，帖撒罗尼迦前书4章的第9节。 Veamos capítulo 4, verso 9. 请看回来，帖撒罗尼迦前书4章第9节。 4:9. 保罗说：“论到弟兄们相爱，不用人写信给你们，因为你们自己蒙了神的教训，叫你们彼此相爱。”请念。 Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. 是的，这个问题真的不用再写信告诉帖撒罗尼迦教会的信徒。 Es cierto que no hacía más falta de colocarlo nuevamente en la carta para decirlo nuevamente. 不过，请注意，在这里“相爱”这个字的原文是菲拉delphia 啊。 Y acá la palabra original del amor es Filadelfia.
在圣经以外的文献里头，这个字是用来表示同父所生的儿女之间的相亲相爱。 Acá la palabra significa el amor entre los hijos de un mismo padre. 而新约圣经就引用这个字来专指同作天父儿女之间应有的爱心表现。 Entonces acá nos está diciendo de un amor fraterno entre los hermanos dentro de Cristo. 请参考希伯来书， Veamos Hebreos, 请看希伯来书13章 Hebreos 13, ，13章第1节。 verso 1. 希伯来书13章第1节。 13:1. Permanezca el amor fraternal. 3章第1节。好。这里希伯来书的作者勉励我们务必要常常存着爱心。 Acá nos exhorta de que debemos permanecernos en amor, 就好像亲兄弟之间彼此相爱的那一种心。 como los hermanos que se aman entre ellos en un amor fraternal. 我们再请看彼得前书第1章， Veamos primero de Pedro, capítulo 1. 再请看彼得前书的第1章 Primero de Pedro, capítulo 1, 22节。 verso 22. 1章22节。 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. 在这里，彼得长老更告诉我们，如果我们真的顺从真理的话， Acá el anciano Pedro también nos dijo de que si nosotros obedecemos a la verdad, 如果我们真的洁净了自己的心， si nos purificamos nuestros corazones, 那么我们爱弟兄的爱就不会虚假。 entonces de esta manera nuestro amor hacia los hermanos será genuino. 一定是实实在在的， Seguramente es verdadero, 因为这种爱是从清洁的心生发出来的， porque es un amor que viene del corazón puro, 就好像亲兄弟之间彼此相爱那样， como el amor fraterno entre los hermanos de un mismo padre. 那是一种很自然的流露， Y es algo muy natural, 一点也不会作假， nada fingido, 更不需要人家勉强。 tampoco requiere coerción. 那这种爱才是真实的， Y esto es realmente un amor verdadero. 而这种真爱就是从神来的。 Y este amor verdadero viene de Dios. 因此，保罗才认为这种真爱的道理，的确不用人再写信给帖撒罗尼迦教会的信徒了。 Entonces los creyentes, entonces pensando que no era necesario recordarles dentro de la carta, 因为凡信基督的人都应该晓得这个道理， porque todos los creyentes deberían saber esta verdad, 除非他不信真神， excepto que no cree en Dios. 否则凡是领受过神爱的人，应该都明白这个教训。 Porque si hubiera recibido el amor de Dios, seguramente sabrá esta verdad. 请看约翰一书4章19节。 Veamos Primera de Juan, capítulo 4, verso 9. 请看约翰一书4章19节。 Primera de Juan, capítulo 4, verso 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. 这是爱的使徒约翰对爱的诠释。 Esto es una explicación de amor desde el punto de vista de Juan. 约翰说：“今天我们为什么懂得爱的道理呢？ Juan dice que por qué nosotros podemos entender la verdad del amor, 乃是因为神先爱我们， porque Dios nos amó primero, 因为我们都亲身领受过神的爱。 ya que todos
recibimos el amor de Dios. 这就是我们每个人从神那里所蒙的教训啊， Y estas son las enseñanzas recibidas por Dios. 是每个信徒都应该明白的道理。 Y son todas las cosas que debemos entender. 所以保罗在这里一开始才说：“论到弟兄们相爱，不用人写信给你们。” Por eso acá nos dice, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba. 这绝对是真的。 Y esto es algo cierto. 因此，今天如果有信徒说我不懂得什么叫做爱， Entonces, si hay algún creyente dice, no sé qué es el amor, 以至于我不知道要怎么样来爱神， y tampoco sé cómo amar a Dios, 我也不晓得要怎么来爱人， tampoco sé cómo amar a los hombres. 这种说法在神面前讲不通。 Esto realmente no puede pasarse delante de Dios. 那么既然如此，那为何圣经还要再提许多爱的道理呢？ Y ya que es así, ¿por qué en la Biblia siempre está exhortándonos con el amor? 其实严格讲，圣经里头谈爱，并没有发明什么新理论。 En realidad, estrictamente, no hay ninguna cosa nueva dentro de la Biblia. 圣经只不过把爱的道理用很具体的方式再一次表明出来。 Sino que dentro de la Biblia nos está dando hechos concretos. 一方面做我们随时的提醒， También es una exhortación mutua para nosotros. 另一方面也为我们树立一个更明确的目标， Y también es un propósito bien claro para nosotros. 免得我们自满自足，在爱里头迷失了自己。 Si no, estaríamos perdiéndonos y ser autosuficiente en esto. 于是，当主耶稣在世上传福音的时候， Cuando Jesús estuvo predicando en el mundo, 主耶稣才很恳切地叮咛门徒说 y les recordó a los discípulos, 请看约翰福音13章， veamos Juan capítulo 14, 约翰福音13章 Juan 14, 34节、35节， verso 34 y 35. 约翰福音13章34、35节。 Juan 13, 34, 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo los he amado, que también os améis unos a otros. 35. Y en eso conocerán a todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. 再看15章的12节， Capítulo 15, verso 12. 约翰福音15章的12节， 15, 12 de Juan. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. 这两段圣经都是主耶稣亲口说的。 Estos dos versículos son hablados por Dios. 当时主耶稣很具体的赐给门徒一条新命令， Jesús había mandado un nuevo mandamiento 就是要门徒彼此相爱， para que ellos amasen mutuamente. 因为只有这样才能够彰显出基督的美德来。 Solamente de esta manera se podrá manifestar la virtud de Dios. 也只有这样才能让人认出我们的确是主的门徒。 Y también de esta manera nos reconocerán que somos discípulos de Cristo. 由此看来，圣经的道理虽然很多，但是归纳起来只有一句话： Entonces, podemos decir que aunque hay muchas verdades dentro de la Biblia, pero solamente se puede simplificar en uno, 就是要彼此相爱。 o sea, amarnos mutuamente. 这是所有道理的总纲。 Esto sería el resumen de toda la Biblia. 而主耶稣为了强调这一点， Y para poder enfatizar esto, 所以主耶稣才用新命令来称呼他。 entonces lo llamó el nuevo mandamiento. 不是主耶稣发明另外一个新道理， No es que haya inventado otra verdad, 主耶稣乃是要告诉我们，这是永远长新、永不改变的教训。 esto es una enseñanza que perdura para siempre y que no cambiará.
是我们每天务必要追求的灵修功课啊。Y es un cultivo espiritual que debemos procurar todos los días. 请再看约翰一书第2章。 Primera de Juan, capítulo 2. 约翰一书的第2章 Primera de Juan, capítulo 2, 第7节、第8节。 versos 7 y 8. 约翰一书2章7节、8节。 Primera de Juan, capítulo 2, versos 7 y 8. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es el verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. 再请看约翰一书第3章。 Veamos el capítulo 3 de Primera de Juan, 约翰一书第3章11节和23节。 verso 11 y 23. 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. 23. Y este es el mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. 使徒约翰明白这个道理， El anciano Juan comprendió esta verdad. 因此当他提到彼此相爱的道理的时候，他不只认为主耶稣的命令就是神的命令， Entonces, al estar con este tipo de verdad, supo que esto era que provenía de Dios. 他更觉得这条命令既是一条旧命令，同时也是一条新命令。 Entonces, supo también que esto era un antiguo mandamiento y que también era un nuevo mandamiento. 怎么说呢？ ¿Cómo se puede explicar esto? 这样不是冲突了吗？ ¿Acaso hay contradicciones? 没有。 No hay contradicciones. 从时间来看，这条命令从起初就有了。 Desde la línea de tiempo vamos a ver que este mandamiento existió desde el principio. 在摩西律法里头，老早就存在了， Ya existió en las ordenanzas, 并不是什么新道理啊。 en los mandamientos de Moisés. 所以说是旧的命令。 No es algo nuevo, sino que es un mandamiento viejo. 可是就本质来说，这个道理一直都没有改变呢、 Pero en su esencia no se ha cambiado. 也不可以改变呢、 Tampoco se puede cambiar. 是永远不变、永远长新的真理。 Es algo permanente y que perdura para siempre. 虽然或许我们在应用上会有所不同， Tal vez podemos tenerlo en práctica, en diferentes prácticas, 然而在原则上完全一样。 pero en su principio es todo igual. 所以说是新命令。 Por eso es un nuevo mandamiento. 可见爱的真理的确是最妙之道。 Entonces, la preeminencia del amor sería la verdad más maravillosa. 也是最大的恩赐啊！ Y también es un don, es el mayor don. 是怎么学都学不完的道理啊！ Y es una verdad que es interminable de poder aprenderlo. 这就是圣经为什么要一再提起爱的道理的原因。 Y es por eso que una y otra vez nos está enseñando sobre el amor. 也是保罗为什么在这里要不厌其烦地劝勉帖撒罗尼迦教会信徒务必要彼此相爱的理由。 Entonces, por eso Pablo una vez más estuvo repitiendo a los creyentes de Tesalónica para que tuvieran amor entre ellos. 于是紧接着保罗才告诉帖撒罗尼迦教会的信徒说： Entonces, lo que sigue dice, 请看回来帖撒罗尼迦前书4章的第10节。 veamos primero de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 10. 请看回来帖撒罗尼迦前书4章第10节。 Capítulo 4, verso 10. 你们向马其顿全地的众弟兄，固然是这样行，但我劝弟兄们要更加勉励。 Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia.
pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. 是的，当时帖撒罗尼迦教会的信徒在爱心这方面的表现算是很不错，很不错了。 Es verdad que los creyentes de Tesalónicas ya tenían mucho amor hacia otros. 他们对马其顿地区其他教会的弟兄姐妹真的很有爱心啊。 Eran muy hospitalarios con los hermanos de Macedonia. 他们出钱又出力去帮助那些贫困的信徒。 Habían donado sus fuerzas y también dinero para poder ayudar a ellos. 同时也尽力供给传道们的生活。 Y también hicieron todo lo posible para mantener a los de pastoreo. 虽然当时他们自己是落在大患难当中， Aunque en ese momento estaban bajo gran tribulación, 但是他们还是甘心乐意的这样去爱神，去爱人。 pero en forma voluntaria estuvieron ayudando hacia otros. 难怪保罗在第1章第7节就称赞他们。 Por eso en capítulo 1, verso 7 ya los elogió. 说你们的信心和爱心，真的可以做马其顿还有亚该亚所有信主之人的榜样。 De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído. 这的确是真的哦。 Esto es realmente verdadero. 不过虽然如此，保罗这里还是奉劝帖撒罗尼迦教会的信徒在爱心上要更加勉励。 Pero aunque es así, les exhortó que hubieran más y más amor hacia los hermanos. 为什么呢？ ¿Por qué? 因为爱是永不止息的。 Porque el amor nunca es suficiente. 爱是我们永远也学不完的功课啊。 Y el amor es una lección que tampoco podemos terminar de aprender. 就好像保罗在罗马书13章第8节所说的， Como lo dicho Pablo en Romanos capítulo 8, verso 13. 13章第8节 Capítulo 13, verso 8. 说：凡事都不可以亏欠人，但是唯有彼此相爱，要常以为亏欠哦。 Que no tiene que deber a nadie nada, sobre todo en la cosa del amor. 因为爱人的就完全的律法。 Porque el amor completa todas las ordenanzas. 说明这的确是我们永远学不完的灵修功课。 Y es una tarea que debemos aprender toda nuestra vida. 可见爱心最怕的是什么？ Entonces, ¿cuál es la cosa más temible para nosotros sobre el amor? 爱心最怕的就是自满自足。 Es la autosuficiencia. 今天如果有人觉得我已经很有爱心了， Entonces, si una persona ya se autocomplace de que ya tengo mucho amor hacia otros, 那么老实说，这将证明他仍旧是一个没有真正爱心的人。 y esto comprueba que realmente es una persona que no tiene amor. 因此，帖撒罗尼迦教会的信徒的爱心虽然已经表现得很不错， Ya que los creyentes de Tesalónica ya era muy bueno, 可是这并不代表他们的爱心已经达到完全的地步。 pero eso no significa que hayan llegado a la perfección. 其实他们还有很多需要再努力的空间。 Sino que todavía tienen el espacio para mejorar. 或许他们只爱人的肉体，却忽略了更要爱人的灵魂呢？ Capaz que ellos amaban carnalmente hacia los hermanos. 或许他们只注重物质上的施舍，却轻看了灵性上的激励啊！ Capaz que les daba mucha ayuda material, pero no hicieron la parte de su alma.
或许他们只在意对别人的救济，却忘了要求自己的灵修啊。Puede ser que ayudan mucho hacia otros, pero se olvidaron de tener cultivo espiritual para uno. 然而，严格的讲，爱本身就是一种灵修。Y exigentemente, el amor es una manera de cultivo espiritual. 就像哥林多前书13章所说爱的真谛那样。Es como en Primera de Corintios, capítulo 13, sobre la preeminencia del amor. 能够重视自己的灵修，才有办法真正去爱人如己。Si le damos importancia nosotros al cultivo espiritual sobre el amor, entonces de esta manera podemos amar a otros. 请看哥林多前书13章4到第8节上半句。Veamos Primera de Corintios capítulo 13. 请看哥林多前书13章第4节到第8节的上半句。Capítulo 13, verso 4 a 8. 这一段圣经大家都很熟悉。Acá es todo muy familiar para todos nosotros. 小弟想，我们就不要再诵读了。 Y no es necesario leerlo. 我们只要看一看，请看看这里面讲些什么。 Solamente debemos mirar qué es lo que nos quiere 仔细 enseñar. 看一遍，几乎都是自我的灵修，不是吗？ Casi todo es una enseñanza para uno mismo. 表示爱心绝对不是单单指物质上的施舍， No solamente el amor es una ayuda material a otros, 更重要的应该是个人的灵修。 sino que es un cultivo espiritual para uno. 我们再请看罗马书12章， Veamos Romanos capítulo 12. 再请看罗马书12章 Romanos 12, 第9节跟21节。 verso 9 y 21. 罗马书12章，请看第9节跟21节。 Romanos 12, 9. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. 21. No se ha vencido de lo malo, sino vence con el bien y el mal. 我们再看罗马书12章9到21节在讲什么？ Veamos Romanos capítulo 9, 9到21。 verso 9 a 21. 这段圣经谈到信徒应该具备的品性。 Acá nos está hablando de la calidad de un creyente. 那其实这些品性的总结就是爱的表现啊。 O sea, las virtudes que deben tener los creyentes sería 包括最后要爱仇敌都在内啊。 la manifestación del amor. 意思就是能够做到这些，才算是真的有爱心啊。 Incluyendo amor hacia los enemigos. 好，那今天如果我们用这个标准来衡量我们自己的爱心， Si nosotros tenemos este estándar para poder medir nuestro amor, 请问各位，我们有没有发现我们的爱心确实是微不足道哦？ seguramente vamos a ver que nuestro amor es muy insuficiente. 我们相信当时帖撒罗尼迦教会的信徒也一样的。 Y también los creyentes de Tesalónicas. 难怪保罗才要再一次提醒他们，要更加勉励。 Es por eso que una vez los exhorta para que tuvieran más amor. 好，请看回来帖撒罗尼迦前书4章11节。 Veamos Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 10. 请看回来帖撒罗尼迦前书4章11节。 Verso 11. 保罗说：“又要立志做安静人，办自己的事，亲手做工，正如我们从前所吩咐你们的。”请念。 Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de manera que os hemos mandado. 紧接着，保罗特别再一次提醒帖撒罗尼迦教会的信徒，务必要殷勤工作，不要懒惰。 Una vez más, los exhorta a los creyentes de ser diligentes en sus trabajos. 为什么呢？ ¿Por qué?
很可能当时教会里头有某些信徒认为主耶稣会快要再来了。 Ya que en ese momento había creyentes de que se pensaban que ya era la venida de Cristo 世上的生活即将结束了， y que la vida cotidiana ya se va a acabar en algún momento. 所以不用读书， Entonces no tenía que estudiar, 也不必工作， tampoco tenía que trabajar 整天游手好闲，无所事事。 y todos los días holgazaneando y no hacían nada. 不仅什么事都不做，而且还批评这个，还一下子又批评那个。 Y tampoco, o sea, de no hacer nada, incluso se quejaban de esto y criticaban el otro. 请参考帖撒罗尼迦后书， Veamos 2 de Tesalonicenses, 请看帖撒罗尼迦后书第3章。 capítulo 13, digo capítulo 3, 帖撒罗尼迦后书第3章 2 Tesalonicenses capítulo 3, 10到12节， verso 10 a 12. 10到12节。 10 a 12. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. 当时在帖撒罗尼迦教会里头，的确有这样的人。 Antes, dentro de la iglesia tesalónica había este tipo de personas. 他们什么工都不做，天天白吃人的饭。 No hacían nada, ningún trabajo, lo que hacían era comer de la comida de los demás. 而且还专管闲事。 Y también se entrometían en las cosas de los demás. 那这种人滥用其他信徒的爱心， Entonces estaban usando inapropiadamente el amor de los otros hermanos. 结果使自己变成一个没有真正爱心的人， Y de esta manera convirtiéndose en una persona sin amor. 导致表面上看起来好像他们很虔诚啊， Parecían que eran de un creyente muy piadosa, 但是他们事实上所做的跟爱的真谛背道而驰。 pero todo lo que hacían era contrario a lo que se debía hacer. 不仅连累别人，而且连累教会啊！ Hacían, los hacían que hiciera que la iglesia se metiera en problemas y para otros también. 难怪保罗奉劝这种信徒要立志做安静人。 Entonces Pablo los exhortó para que fueran una persona tranquila. 在这里的安静人是要尽本分，先办好自己的事。 Acá ser una persona tranquila significa que tiene que hacerse lo suyo. 也就是要亲手做工来养活自己。 O sea, trabajar diligentemente para poder autoabastecerse. 反面来讲，积极的就是要勤劳，不可以懒惰， O sea, diligentemente debían que trabajar. 要尽力要求自己，不拖累别人，不拖累教会。 Y trabajarse tanto de que no entrometieran a los otros y tampoco a la iglesia. 这样才能够证明自己真的是很有爱心。 Y de esta manera pueden comprobarse de que son personas de amor. 如此才有办法真的彼此相爱。 Y de esta manera poder amarse unos a otros. 由此看来，爱心跟勤劳也是一体的两面哦。 Entonces, el amor y trabajar diligentemente es una moneda de doble cara. 真的是相辅相成，不可以分开哦。 Y es algo que son inseparables. 真有爱心的人，绝对不会只动口却不动手。 Una persona con amor no solamente se mueve de la boca, y 真有爱心的人，更不会像法利赛人， tampoco son como fariseos. 把难当的重担捆起来，搁在别人的肩上。
se atan cargas muy pesadas y lo ponen sobre hombros de otros, 自己却一个指头也不肯动。 y la persona que hace eso no mueve ni un dedo. 真有爱心的人，尤其不会要求别人应该给我什么， Tampoco exige a otros de darle algo a él, 乃是要求自己，我能够给别人什么。 sino que se autoexige de dar a otros. 这是肯定的。 Esto es algo afirmativo. 那么问题在要如何才能做到呢？ Y entonces el problema está cómo podemos llegar a esto. 唯有勤劳工作的人才有办法的， Solamente los que trabajan diligentemente pueden llevar a cabo a esto. 因为勤劳的人不会一味的向别人要东西啊。 Porque las personas diligentes no piden. 然后他才有能力去帮助那些需要帮助的人，不是吗？ Y también tienen la capacidad de poder ayudar a otros. 所以严格讲，殷勤事实上也是爱心的另外一种表现。 Entonces, el trabajo diligente es otra manifestación del amor. 而这种表现虽然只是生活上的小小的细节， Aunque es solamente un detalle, 却会大大的影响我们每一个人的灵修。 pero influye grandemente en nuestro cultivo espiritual. 请看回来《帖撒罗尼迦前书》4章12节。 Volvamos a 1 de Tesalonicenses capítulo 4 verso 12. 请看回来《帖撒罗尼迦前书》4章12节。 1 Tesalonicenses capítulo 4 verso 12. 保罗说：“好叫你们可以向外人行事端正，自己也就没有什么缺乏的。” A fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. 在这里，所谓外人，当然就是指教会以外的外邦人。 Acá dice los de afuera significa los gentiles. 那么重点是，那为何保罗在这里要这样讲呢？ ¿Por qué Pablo está diciendo esto acá? 理由很简单， La razón es muy simple. 因为勤劳不单单只是圣经的教训， Porque el trabajo diligente no solamente es una enseñanza dentro de la Biblia, 勤劳本身更是一种美德， porque también es una virtud. 它是社会上公认的好行为。 Es una virtud, es una acción que se ha reconocido dentro de la sociedad. 所以，信徒如果能够勤劳工作，这不但是弟兄姐妹之间彼此相爱的基础， Entonces, si los creyentes pueden trabajar diligentemente, no solamente es una base para poder amarse unos a otros dentro de Cristo, 同时也能够借着这样来荣耀神。 y de esta manera también puede glorificar a Dios. 那么，这种信徒一定可以收到勤劳的果效。 Entonces podrán tener frutos de la diligencia. 什么果效？ ¿Cuáles son? 不只是自己没有缺乏， No solamente que uno no le falta, 而且他有能力去帮助那些需要帮助的 y 人， también tiene la capacidad para poder ayudar a otros. 可以说是一举数得。 Entonces puede ser que sea algo que son de beneficio para otros. 所以，虽然这只是生活上的小小的细节， Aunque es un detalle muy pequeño dentro de cada uno, 却能够使我们个人的灵修和教会的发展收到极大的功效。 y que puede tener una edificación muy grande para uno mismo y para la iglesia. 值得我们一起来学习。 Y es algo digno para un aprendizaje mutuo. 最后，我们来看2节圣经。 Por último, vamos a ver 2 versículos. 第一个，请看以弗所书第4章。 Primero vamos a ver Efesios capítulo 4. 请看以弗所书的第4章 Efesios 4, 28节。 verso 28. 以弗所书4章28节。 Efesios 4, 28. 4
4章28节， Efesios 4:28. 请大家开口一起同声来念。 Leamos todos juntos. 4章28节，预备开始。 El que 从前 hurtaba 偷 no 窃的 hurte más, 不 sino 要再 trabaje 偷，总 haciendo 要 con 劳 sus 力， manos lo que 亲 es 手 bueno 做 para 正 que 经事 tenga，que 就可以 compartir con 有 el que 余 padece 分给那 necesidad。 缺乏的人。第二段圣经，请再看提多书 Veamos segunda párrafo, sería Tito, 第3章。 capítulo 3. 提多书，请看第3章 Tito 3, 第8节。 verso 8. 提多书3章第8节。 Tito 3, verso 8. 一起来读，预备开始。 Leamos juntos. 这 Palabra 话 fiel 是 es 可信 esta, 的。 y en estas 我也 cosas 愿 quiero 你 que 把这 insistas 些 con 事 firmeza, 切 para 切 que 实 los 实 que 的 creen 讲 en Dios 明， procuren 使那 ocuparse 些已 en 信 buenas 神的 obras. 人 En 留心 estas 做 cosas son 正经 buenas y 事业 útiles，这都是美事，并且与人有益。没有错，世界末日已经临近了。 Es verdad que el fin del mundo está cerca. 主耶稣真的快要再来了。 Jesús ya está viniendo. 所以我们不可以存心贪爱这个世界， Entonces no podemos ser codiciosos de este mundo. 我们应该努力追求永生的天国。 Tenemos que ser diligentes y procurar el reino celestial. 这些都是正确的， Todo esto es verdadero 因为我们本来就不属这个世界啊， porque nosotros no pertenecemos a este mundo. 就好像主耶稣不属这个世界一样啊。 Como Jesús tampoco pertenecía a este mundo. 但是我们不可以忘记哦， Pero no podemos olvidar, 当主耶稣还没有来之前，我们的肉体还是活在这个世界当中。 antes de que viniera Jesús por segunda vez, todavía estamos carnalmente en este mundo. 我们的肉体还是要过生活的啊。 Todavía tenemos que vivir en este mundo. 主耶稣并没有马上要我们离开这个世界啊。 Jesús no quiere que todavía que nos apartemos en este mundo, 反而要我们成为 ahora, 世上的光啊！ sino que quiere que seamos la luz del mundo. 因此，基督徒的生活是入世的。 Entonces, la vida cotidiana de un creyente tiene que entrar al mundo. 除了教会的专职人员之外，每位信徒为了肉体的生活都要殷勤工作。 Excepto los misioneros de tiempo completo, sino todos los creyentes debemos trabajar diligentemente. 读书的要尽本分，好好读书啊！ Los que estudian tienen que esforzarse para el estudio. 上班的要尽本分，认真上班呢。 Y los que trabajan también tienen que trabajar diligentemente. 工作的要尽本分，努力工作。 Los que trabajan diligentemente. 只要我们所做的是正经的事业， Si es algo que es correcto 只要我们不贪不义之财， y no codiciar las cosas inhonestas, 只要我们不是贪爱这个世界，而是为了生活的需要， que no codiciemos este mundo, sino para una necesidad cotidiana. 而且是为了不拖累别人和教会。 Y tampoco llevarse, arrastrar a la iglesia y a otros. 甚至为了使自己更有能力去帮助别人， Y tener más capacidad para poder ayudar a otros. 为了让自己更有果效来造就教会。 Y para poder tener más frutos para poder edificar a la iglesia. 那么保罗说，我们所做这些事都是美事。 Entonces, todo lo que hacemos diligentemente es una virtud. 也就是说，不仅蒙神悦纳，还能使人得到益处。 Entonces, podemos glorificar a Dios tanto como podemos edificar a los hombres. 这就是爱神爱人的表现呐、 Esto es una manifestación de amar a Dios y a los hombres. 也是我们要彼此相爱的基础啊。 Y también la base de poder amarnos mutuamente. 所以求神帮助我们， Que Dios nos ayude 让我们都能够明白这些道理， para que podamos entender estas enseñanzas.
能够用警醒预备迎接主再来的心来殷勤工作。 para que podamos trabajar diligentemente y también esforzarnos por procurar el reino celestial. 不仅在世上殷勤工作， No solamente en nuestros trabajos cotidianos, 在我们的家中也要殷勤工作， dentro de nuestra casa también trabajar 在教会 diligentemente. 里面更要殷勤工作。 Y dentro de la iglesia también trabajar diligentemente. 然后将我们所得到的分享给别人， Y lo que obtenemos le compartimos a otros. 用更具体的行动来彼此造就， Y edificarnos mutuamente a través de acciones concretas. 真的成为世上的光 Y ser luz del mundo. 啊！这样相信我们个人的灵修和教会的发展，一定能够很快的进到完全的地步。 Entonces de esta manera podemos procurar en la perfección. 唱诗。